Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y Norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz. Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes a partir de este momento en Vanguardia Regional a través de HRB Radio Digital e igualmente en YouTube. La técnica es de nuestro gran control que tenemos nosotros, Camilo Silva, hombre importante en la comunicación hoy por hoy en lo que se llama la radio digital y las nuevas aplicaciones de la comunicación. Bueno, vamos a entrar primero con el análisis de lo que pasó ayer. Hay sorpresas. En Norte de Santander, por ejemplo, tenemos que señalar que Jairo Castellanos, del Partido Verde, el hermano de Leandro Castellanos, el portero del Cúcuta Deportivo, fracasó en su intento. Otro que fracasó en el intento de llegar a la Cámara nuevamente, del Partido Conservador, Ciro Rodríguez. Y esto estaba cantado. ¿Cantado por qué? Porque ya varios periodos Ciro Rodríguez, la gente se cansa. Y hay que buscar un cambio. Ciro Rodríguez del Partido Conservador para otra oportunidad, o que se aleje, ya se jubila, ya queda con la jubilación propia que da el Senado o el Congreso a quienes han participado en la legislación. La gran sorpresa es la de Alejandro Carlos Chacón. Aquí se habló mucho de que Alejandro Carlos Chacón sería precisamente el hombre a ganar. Se había hecho una serie de conjeturas porque en las elecciones pasadas obtuvo más de 120,000 votos. Era un varón electoral. Pero ¿qué ha ocurrido con Alejandro Carlos Chacón? Olvidó su tierra. Se dedicó a la vida muelle, que da precisamente el Congreso de la República a algunos de sus miembros. Y en eso cayó Alejandro Carlos Chacón. Mal por Alejandro y los amigos. Ya pensaban de que Alejandro Carlos Chacón arrasaría en Norte de Santander y en Colombia. Pero lo más curioso de todo esto tiene que ver con la pelea de Alejandro Carlos Chacón con el presidente del Partido Liberal, el expresidente, el doctor Gaviria, César Gaviria Trujillo. Esa pelea no se puede comprar. Hay que recordar que Alejandro Carlos Chacón se enfrentó a Gaviria porque quería ser el presidente del Partido Liberal. Se consideraba que tenía el electorado propio para llegar a ser el sucesor de Gaviria. Él fue presidente de la Cámara, presidente del Consejo, del Senado, perdón. Y estas cosas, pues lo llenaron como de orgullo o alguna cuestión de prepotencia, y ahí están los resultados. Gran perdedor, Alejandro Carlos Chacón. Se enfrentó en el Partido Liberal contra una candidata, una mujer importante. La mujer, o la esposa, perdón, la mujer que ganó, la esposa del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, Girley Vargas. Utilizaron todos los medios habidos y por haber por desprestigiar a Girley Vargas. No pudieron. Y Girley Vargas obtuvo
una alta votación colocándola en el top 10 de los senadores más votados en el país. Girley es gente novia, una mujer guerrera, oxigena el Senado, oxigena la política de Norte de Santander. Y ahí es donde precisamente la gente se cansó de Chacón, porque Chacón se olvidó del Norte de Santander. Se olvidó de sus amigos. Lástima, porque Chacón es de Pamplona, la tierra mía. Pero se le crecieron los humos, pensó que podía llegar y arrasar, y no fue así. Hay un gran elector, así se diga lo contrario, un gran elector, el alcalde de Cúcuta. El alcalde de Cúcuta mostró que su esposa podía llegar. Y la labor del alcalde es una respuesta a lo que puede ser la labor de Girley en el Senado de la República. Y de ahí se pueden sacar cosas positivas para Cúcuta y el departamento, porque tienen una senadora que es Girley Vargas. Esto por un lado. La otra gran sorpresa en el Senado de la República es el caso de Luis Mejía, del Partido Verde. Nadie da un ápice por Luis Mejía. Nosotros creíamos en Luis Mejía. Por ejemplo, Aníbal Ortiz creía en Luis Mejía, del Partido Verde. Luis Mejía, en sus inicios, fue control de radio. Trabajé con él y él trabajó conmigo cuando Aníbal Ortiz hacía suspenso en Cúcuta. Él era control de radio. Y mira la carrera vertiginosa de Luis Mejía. El barrilito Mesías, le decíamos nosotros. Y el barrilito, un hombre de conciencia, un hombre disciplinado, se adhirió al movimiento de Edgar Díaz. Edgar Díaz, senador de la República por Cambio Radical. Edgar Díaz renunció al Senado para aspirar a sacar adelante a la hija de Ramiro Suárez, Enmi Suárez, a la Cámara. Pero ¿qué ocurrió? Edgar Díaz había dejado un buen cantidad de votos en el resto del país. Aprovechó la presencia de Luis Mejía, que fue diputado a la Asamblea y obtuvo una votación muy buena. Eso le dio para que tuviera Luis Mejía un bordón, se puede llamar, para seguir caminando rápido en el descenso político, en el ascenso político. Y hoy por hoy, Luis Mejía es de los 4 senadores de Norte de Santander. Girley, nueva. Mejía, nueva. Tenemos que el hijo de Albino pues, repitió, pero apretadamente. Apretadamente. Y Wilmer Carrillo, que cuenta con el respaldo de un gran padrino en Norte de Santander, que es el gobernador, y además de un gran padrino del exgobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano. Un hombre que se echó la candidatura de Wilmer Carrillo fue Silvano Serrano, es gobernador del departamento y eligió representante a la Cámara. La labor de Silvano Serrano ha sido muy positiva para la aspiración y para la llegada al Senado de la República de Wilmer Carrillo. Entonces tenemos Wilmer Carrillo, Luis Alfonso Mejía, 2, Girley Vargas, 3, y el hijo de Albino, Juan Carlos García. ¿Se renovó el Congreso, el Senado? Se renovó, sí, nueva gente, porque Wilmer era representante a la Cámara. Pero ¿qué ocurre? Pues ya llegó al Senado, escaló al Senado de la República. Y ganaron también una Cámara de Representantes. Ese es el panorama más o menos del norte de Santander. Porque
hay que analizar la caída de Ciro Rodríguez, la caída de Jairo Castellano. Jairo era senador de la República y Ciro Rodríguez también representante de la Cámara. ¿Qué ocurrió con Ciro Rodríguez? Las alianzas que hizo no le convenían. Y ahí está, que no salió representante a la Cámara. Esto por un lado. La situación se coloca ahora de nueva gente, a excepción del hijo de Albino, Juan Carlos, que muy precariamente obtuvo los votos suficientes para ser senador de la República. Ahí pues que entonces no es lo mismo como las elecciones pasadas, que obtuvo una alta votación. La gente votó, algunos disciplinadamente, pero eso no representa un triunfo para Albino y para Juan Carlos García. De todas maneras, ya es senador de la República. Lamentable lo del Centro Democrático a la Cámara. No hay derecho. 38.000 votos. No hay derecho. En el norte de Santander hay uribismo, pero no centrodemocratismo, porque las figuras que representan no son las mejores. El fracaso de Martell, el fracaso de Marlon Chacón, el fracaso de la hija de la ex senadora de la República por norte de Santander, muy amiga de Álvaro Uribe, pero que no llegó. Y la Udelina tampoco. Muy mal el Centro Democrático en cuanto a su votación. Salió a tranca y a mocha el hijo de Corso, a Manuel, Juan Pipe Corso. Por lo demás, venga el diablo y recoja. Entonces, resumiendo, las sorpresas: no sale Jairo Castellano del Partido Verde, no sale Ciro Rodríguez del Partido Conservador, no sale Alejandro Carlos Chacón del Partido Liberal, ascenso de Luis Mejía del Partido Verde. Una gran sorpresa, y nos alegra que Luis Mejía haya llegado a ser senador de la República. Un hombre disciplinado, humilde, y su expresión, que hubo jefe, eso le valió mucho a Luis Mejía. En el caso a nivel nacional, el caso de Uribe, la izquierda malévola viene afirmando y conceptuando de que Uribe fue un gran perdedor y que quemó. Han entendido mal los amigos de la izquierda, porque no fue así. Antes de elaborar las listas, la lista cerrada del Centro Democrático al Senado, Uribe fue claro. Llegó y dijo: me coloco en el puesto 25 para empujar a ver cuántos senadores sacamos. Aumentó en 4 senadores más la estrategia de Álvaro Uribe, colocando al Centro Democrático como el partido de derecha más importante en el país colombiano. Entonces no está quemado Uribe. En la Cámara de Representantes el Centro Democrático fue superior, el partido más mayoritario. Entonces, la acción de Álvaro Uribe es el motor para que el Centro Democrático aumente su votación. Claro está, por ejemplo, en la consulta. El motor de la consulta, ¿quién fue? Álvaro Uribe. Aunque otros llegaban que no iban a la consulta para debilitar el caso de Paloma Valencia. Pero no valió eso. Paloma Valencia obtuvo más de 3.200.000 votos, superando a Cepeda, superando a otros personajes. Ella del Centro Democrático. Entonces, Álvaro Uribe es el motor
de lo que está ocurriendo con el Centro Democrático y que lo coloca como la fuerza mayoritaria dentro de la derecha en Colombia. Entonces no está quemado. Esas son explicaciones de la zurda colombiana o la izquierda, que no ven sino cómo acabar con Álvaro Uribe. Y el viejo está ahí. El viejo está ahí. Vamos a dejar aquí un momentico para que Camilo me ayude con una noticia muy positiva. Tenemos un campeón mundial de gimnasia. Es nada menos que Ángel Barajas, campeón mundial en barras en Bakú. ¿Por qué tenemos que cambiar? Porque es que esto es una noticia positiva, es un norte santanderiano, es un cucuteño, Ángel Barajas. Y además, toda esta ecuación de Barajas se debe al patrocinio de la Gobernación de Norte de Santander. Aquí está el entrenador y aquí está hablando sobre el particular. Ángel Barajas es nuevo campeón mundial en barras paralelas. En este campeonato mundial realizado en Azerbaiyán, en la ciudad de Bakú, Ángel Barajas logra este importante triunfo para el país y para el deporte rojinegro. Felicitaciones al profesor Jairo Ruiz, a todo el equipo de gimnasia, a Ángel Barajas y a ese semillero de gimnastas que está haciendo quedar bien nuestros colores, los colores del país, de Colombia y los colores del norte de Santander. Hola a todos, quiero enviarle un saludo muy especial al gobernador William Villamizar, a la directora de Indenorte, Lady Ortiz. A la vez agradecerles por todo el apoyo, por darnos la oportunidad de hacer este tour de Copas del Mundo. Hoy, gracias a Dios, tuvimos la final de barras paralelas. La gloria y la honra sea para Dios. Tuvimos el primer lugar en esa final de barras paralelas. De verdad agradecerles por todo el apoyo que nos han brindado. Muchas bendiciones y un fuerte abrazo para ustedes. Hoy tengo que manifestarle a todo Cúcuta y Norte de Santander, darles los agradecimientos porque la felicidad que me embarga no sé cómo describirla. Gracias, gobernador. Usted no dudó en apoyar todo este panel de Copa Mundo. Doha, Azerbaiyán, El Cairo, Corpus, Bakú, ahora Turquía. Todas estas copas fueron sufragadas por la gobernación e Indenorte. Por eso la primera virtud de un ser humano es ser agradecido. Desde la gobernación, desde Indenorte, seguimos respaldándolos para que continúen cosechando esos triunfos que nos llenan de orgullo y que convierten a Ángel en la inspiración, en el motivo deportivo de muchos de nuestros jóvenes para que tengan esos sueños de llegar y de salir adelante. Verdad y bien al servicio de Cúcuta y Norte de Santander. Bueno, aquí hay otro tipo de noticias importantes. Así quedó conformado el Senado de la República tras las elecciones. ¿Cuántas curules se obtuvieron por cada partido y cómo quedaría el nuevo mapa político en el Congreso? La votación fue un total de 19.423.187 millones de votos. Esto en el último boletín del preconteo de la registraduría. El pacto histórico en estas elecciones fue el primero y tendría un total de 25 curules. El partido del presidente Petro logró en estas elecciones al Senado una votación de 4.413.636 votos en el preconteo, lo que le da un porcentaje del 22.72%. Frente a otros partidos políticos como el Centro Democrático,
obtuvo el 15.62%, es decir, 3.035.715 votos. El Partido Liberal con 11.71, es decir, 2.275.182 votos. Cabe mencionar que estas cifras están en el preconteo. Entonces, ¿cuál fue el reparto de las curules? El Pacto Histórico 25, el Centro Democrático 17, el Partido Liberal 12, Alianza por Colombia 10, Partido Conservador 10, Partido de la U 8, Cambio Radical Alma 7, Ahora Colombia 5, Salvación Nacional 4, Frente Amplio Unitario 2, Creemos 1, Fuerza Ciudadana no tuvo, la lista de Oviedo tampoco, Colombia, Oxígeno tampoco, Colombia Segura y Próspera tampoco. ¿Quiénes son los nuevos senadores? Por el Pacto Histórico, Diana Carolina Corcho Mejía, Pedro Hernando Flores Porras, Carmen Patricia Caicedo, Wilson Never Arias, Laura Cristina Ahumada García, Walter Alfonso Rodríguez, Aida Yolanda Bella, Perney Silva Hidrobo, Julie Esmeralda Hernández, Carlos Alberto Benavides, Sandra Claudia Chindoy, Jamoy, Jorge Alejandro Ocampo, María Eugenia Londoño Ocampo, Alex Javier Flores, Camelia Edith Zuluaga Navarro, Ahmed José Escap Tijerino, Yaine Isabel Contreras, Cristian Kevin Gómez, Isabel Cristina Zuleta, Martín Alonso Caicedo, Daisy Joana Osorio, David Ricardo Racero, Daisy Alejandra Omaña Ortiz, Orlando Miguel de la Hoz García y Mari Jurado Palomino. En la lista de senadores del Centro Democrático, mucha atención, Andrés Eduardo Forero Molina, Rafael Nieto Loaiza, Claudia Margarita Zuleta Burgas, Hernán Darío Cadavid Márquez, Julia Correa Nutín, Carlos Manuel Meisel Vergara, Cristian Munir Garcés Aljure, María Clara Posada Caicedo, Honorio Miguel Enrique Espinedo, Josué Alirio Barrera Rodríguez, Esteban Quintero Cardona, Enrique Cabrales Vaquero, Óscar Leonardo Villamizar Meneses, Juan Fernando Espinel Ramírez, María Angélica Guerra López, Juan Fernando Caicedo Callejas y Sandra María Bernal Rincón. Los del Centro Democrático. La lista de senadores del Partido Liberal: Luis Didio Arturo García Turbay, Yacid Enrique Pulgar Nasa, María Eugenia Lopera Monsalve, Ale Girley Vargas Torrado, de Cúcuta, Gerson Vargas Valdaleón, Camilo Andrés Torres Villalba, Leonardo de Jesús Gallego Arroyave, Óscar Hernando Sánchez León, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, Fabio Raúl Amín Silene, Santiago Montoya Montoya, Álvaro Enrique Monedero Rivera y Laura Esther Fortis Sánchez. La lista de senadores de Alianza Verde. Mucha atención a esta lista. Hay otro norte santanderiano. Jonathan Ferney Pulido, o sea, JP. Luis Carlos Rúa Sánchez. Andrea Padilla Villarra. John Erickson Amaya Rodríguez. Ariel Fernando Ávila Martínez. Gustavo Adolfo Moreno Hurtado. José Gutenberg Macea Gómez. Duvalier Sánchez Arango. Wilber Iverson Escobar Ortiz. Aquí está el cucuteño, Luis Alfonso Mejía Núñez. Carlos Eduardo Enríquez Caicedo. Esos son los senadores de la Alianza Verde. La lista de senadores del Partido Conservador: Nadia Jordet Blef Escaf, Wadid Alberto Mansur Inbet, Daniel Restrepo Carmona, David Alejandro Barguil Asís, Miguel Ángel Barreto Castillo, Diela Liliana Benavides Solarte,
Marco Daniel Pineda García, Luis Eduardo Díaz Mateus, aquí hay otro cucuteño, Juan Carlos García Gómez, Santiago Barreto Triana. Los senadores del partido de la U, Norman Hurtado Sánchez, Juan Carlos Carcés Rojas, otro norte santanderiano, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, Alfredo Rafael de Luque Zuleta, John Moisés Besaile Fallat, Ana Paola García Soto, María Irma Noreña Arboleda, Antonio José Correa. Los senadores del Cambio Radical, Eduardo Miguel Espitia Cabrales, José Nicolás Gómez Medina, Selmen David Habana Cano, Didier Lobo Chinchilla, Gonzalo Dimas Baute González, Carlos Mario Farelo Daza y Nelson Javier López Rodríguez. Lista de senadores de Ahora Colombia: Manuel Antonio Virgues Piraquive, Ana Paola Agudero García, Carlos Eduardo Guevara Villabón, Jennifer Darley Pedraza Sandoval y María Lucía Villalba Gómez. Senadores del Centro de Salvación Nacional: Enrique Gómez Martínez, Sara Jimena Castellano Rodríguez, Germán Andrés Rodríguez Prieto y John Alejandro Bermeo Rodríguez. Circunscripción indígena: Marta Isabel Peralta Epieyú Maíz y José William Tumbo Chepe del Minga. Son 103 curules en el Senado para los próximos 4 años, 101 en elecciones, 2 por circunscripción indígena y una curul que resta para el candidato que quede de segundo en las elecciones presidenciales. Por lo pronto, el Senado tiene cambios en los que el pacto histórico, conforme a las elecciones del 2022, ganó 9 curules, pero a un total de 25, mientras que el Partido Conservador pasó de 10 a 16 curules. El Partido Liberal tiene 12 curules, luego de haber tenido 15 curules. El Centro Democrático ganó curules, puesto que pasó de 14 a 18. El Partido Verde, junto con En Marcha y así, pasaron de 14 a 11 curules en el Congreso, mientras que el Cambio Radical perdió curules, puesto que pasó de 11 a 6. El partido de la U se quedó con 6 curules. Al mismo tiempo, el partido de Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad, quedó con 5 curules. Los nuevos partidos en el Congreso: el Partido Comunes, gracias a Dios y gracias a los colombianos, salió del Congreso, puesto que no alcanzó el umbral de votos, pero llegó el Partido Salvación Nacional con 4 curules. Eso es lo que pasó en el día de ayer. Y muy contentos están los colombianos, porque Comunes que se vayan para el diablo. Y sobre todo, esta señora Sandra Ramírez, la proxeneta que tenía estos señores ahí, los comunes. Sandra Ramírez, la proxeneta. Nos vamos ahora a un pequeño análisis de lo que puede ocurrir, y yo estoy buscando aquí la manera de conectarme, y me voy a conectar precisamente con los temas que llaman la atención. Pero unos comerciales, mientras esto ocurre, señor Camilo, y ya regresamos. La historia es para contarla, y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia, y la contamos con orgullo norte santanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital norte santanderiana. Llegamos con el asfalto a San Calixto. Iniciamos la pavimentación entre San Calixto y Teorama. Señor alcalde, ¿cómo ve la obra? Es el resultado de una gestión firme y comprometida.
Esto va a marcar un antes y un después para San Calixto. Desde la Oficina de Planeación del municipio de San Calixto, ¿cómo se observan estos trabajos? En estos momentos se encuentran los técnicos realizando la aplicación de la capa asfáltica en este sector, que brindará desarrollo y continuidad de nuestro municipio hacia un territorio de paz. Allá estaremos entregando la cubierta de Potrero Grande, esta obra de pavimentación y el estadio de San Calixto para que puedan todos los jóvenes, mujeres, niños y adultos mayores practicar el fútbol. Nos vemos en un territorio de paz. Y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Así quedó la lista de candidatos presidenciales en Colombia, tras conocerse los 3 ganadores de las consultas interpartidistas. Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras fueron los 3 ganadores de las consultas realizadas el 8 de marzo. Pero además, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Claudia López estarán en la contienda electoral que se realizará este 31 de mayo. Colombia definió la lista de los 16 aspirantes que competirán en la primera vuelta de las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo del 2026, luego de que se conocieran los 3 candidatos elegidos en las consultas presidenciales de este 8 de marzo. Las consultas permitieron que Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López se sumaran oficialmente a la carrera por la presidencia. Paloma Valencia obtuvo la victoria en la gran consulta por Colombia. Roy Barreras encabezó la consulta del Frente por la Vida y Claudia López lideró la consulta de las soluciones, cada uno consolidando su candidatura en el escenario nacional. A ellos se unen 16 nombres que figuran en la lista de candidatos que buscarán el respaldo ciudadano para alcanzar la jefatura del Estado. Entre quienes lograron su inscripción por consultas avales, partidistas o movimientos de independencia, la diversidad de trayectorias profesionales y políticas marca el pulso de esta contienda. Iván Cepeda consiguió su paso a la primera vuelta presidencial tras imponerse en la consulta del Pacto Histórico, superando a Carolina Corcho. El Consejo Nacional Electoral determinó que su participación en la consulta del Frente por la Vida resultaba inviable, razón por la que Cepeda avanzó directamente a la competencia del 31 de mayo. Iván Cepeda consiguió su paso a la primera vuelta presidencial tras imponerse en la consulta del Pacto Histórico, superando a Carolina Corcho. Por su parte, Abelardo de la Espriella inscribió su candidatura con el Movimiento Defensores de la Patria. Es conocido por su labor como abogado penalista y por liderar la firma de Espriella Lawyers, representando figuras de vida pública nacional. Otro nombre destacado es el de Sergio Fajardo, que vuelve a presentarse tras haber participado en las elecciones del 2018-2023. Fajardo es un matemático y es profesor universitario. Recibió el apoyo de Dignidad y Compromiso, partido que cofundó en el 2023. Además, fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, cargos que fortalecieron su perfil político. Paloma Valencia es la senadora del Centro Democrático. Se impuso en la gran consulta por Colombia al sumar de 3,5 millones de votos, superando a otros precandidatos de la derecha, centro derecha como Juan Daniel Oviedo y Vicky Dávila. Claudia López se convirtió en candidata presidencial después de ganar la consulta de la coalición denominada Consulta de las Soluciones, en la que también participó Leonardo Huerta López. La alcaldesa de Bogotá representa a este bloque político en la disputa por la presidencia. López se convirtió en candidata presidencial después de ganar la consulta de coalición denominada Consulta de Soluciones, Crédito Bueno.
Igualmente, don Roy Barreras, médico que cuenta con una trayectoria política de más de 20 años, ha desempeñado cargos en el Congreso, donde fue presidente del Senado en 2 ocasiones y ocupó curules tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Le dicen papagayo, porque tiene más colores que los papagayos. Entre los aspirantes que formaron parte del gobierno de Gustavo Petro destacó Luis Gilberto Murillo, que fue canciller y embajador de Colombia en Estados Unidos, es aspirante. Luis Carlos Reyes, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y exministro de Comercio, también anunció su participación tras su salida del gobierno. Mauricio Liscano, quien ocupó el cargo de ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se sumó a la carrera presidencial luego de dejar la administración actual. El listado se completa con Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, que optó por ir directamente a la primera vuelta sin participar en cuotas adicionales. Daniel Palacios y Miguel Uribe Londoño también figuran entre los candidatos. Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe, se postuló tras distanciarse del Centro Democrático y recibir el aval del Partido Demócrata Colombiano. Felipe Córdoba, el excontralor de Colombia, contaba con el aval del Partido Conservador, pero renunció a este y confirmó que seguirá la contienda a través de firmas que están avaladas por la registraduría. Clara López, ex senadora, participa bajo el aval del Movimiento Unitario, mientras que Santiago Botero, empresario e ingeniero agrónomo formado en Honduras, se sumó a la disputa presidencial desde el Movimiento Colombia Pa'lante Unida. Hasta el 13 de marzo hay plazo para que políticos como Germán Vargas Lleras o cualquier otra persona pueda inscribirse como candidato presidencial. Así pues, señoras y señores, les he presentado un balance hoy de todo lo que pueda ocurrir hacia el futuro hasta el 31 de mayo. Han sido ustedes muy gentiles hoy con Vanguardia Regional. Estoy haciendo esto desde mi casa, de mi oficina, de mis estudios, porque me puse y me dediqué precisamente a hacer los análisis respectivos sobre la política. Y resumiendo, sorpresas en norte de Santander. No sale Jairo Castellano del Partido Verde. Se quedó Ciro Rodríguez del Partido Conservador. Se quemó Alejandro Carlos Chacón del Partido Liberal. Ascienden personas que muy poca gente daba algo por ellos, pero son personas que son tesoneras. Luis Mejía del Partido Verde, hoy por hoy es un flamante senador de la República. Igualmente, Girley Vargas, una mujer que llega al Senado de la República. Hacía tiempo no se elegía una mujer directamente de Cúcuta en el Senado de la República. Girley Vargas lo ha hecho esta vez. También el caso de Álvaro Uribe. Quienes dicen que Álvaro Uribe está quemado y que todo, se olvidan. El sacrificio de Uribe, su participación, le ha valorado supremamente mucho más su conducción al colocar al Centro Democrático como el partido mayoritario de la derecha en Colombia. Es el motor del Centro Democrático, partido mayoritario, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes de la derecha. Alegres todos los colombianos y las mujeres de Colombia. No salió la proxeneta Sandra Ramírez y no salen los comunes. Bendito sea Dios, que Dios se demora, tarda, pero llega. En un momento crucial para Colombia, estos bandidos que se metieron y que Santos les dio las credenciales, ya no vuelven más al Congreso de la República. Y además contento con lo de Ángel Barajas. Señoras y señores, muy amables, hasta mañana si Dios nos tiene con vida. Vanguardia Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz.